Vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Este ha sido el libro, la carta más, de manera más puntual que hemos estado estudiando por los últimos domingos. Y quiero que hagamos lectura, amados hermanos, de la porción que encontramos en el capítulo 2. Vamos a hacer la lectura del versículo 11 al versículo 21. Versículo 11 al versículo 21. Dice la palabra del Señor: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción que nos regalas para esta mañana, oh Padre. Te rogamos, amado Dios, que nos concedas a través de tu Santo Espíritu un corazón enseñable, Señor, abonado, listo ese terreno para poder sembrar las verdades de esta porción de la Escritura, para que la podamos abrazar y guardar en medio de nuestro corazón, y con gran diligencia, oh Padre, que nosotros podamos responder a este llamado en obediencia. Te rogamos, Padre, que nos ayudes con cualquier tipo de pensamiento que nos distraiga. Ayúdanos, oh Señor, a concentrarnos en el día de hoy en la enseñanza de tu palabra, que escudriñemos cada una de las verdades y principios que están aquí expuestos, que nuestro corazón esté deseoso de tu verdad, que no nos desviemos, amado Señor, que no nos perdamos en pensamientos, que no nos distraigamos, Señor, sino que estemos plenamente dispuestos a escuchar tu verdad. Te lo rogamos, oh Padre, en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Y el pasaje que hemos de tratar en esta mañana, ciertamente hemos leído del versículo 11 al versículo 21,
pero ustedes ya sabrán que hemos tratado ya los versículos del 11 al 16. Ya hemos avanzado. Y lo último que estuvimos estudiando acerca de esta porción precisamente tenía que ver con el corazón de la carta, y no solamente con el corazón de la carta, sino que aún mismo con una de las doctrinas sumamente fuertes y sólidas, aunque todas lo son, pero esta es sumamente fundamental para la fe en Cristo. Y tiene que ver con la doctrina de la justificación. Y ciertamente, la semana pasada dedicamos una muy buena porción de tiempo para poder estudiar esta doctrina. Ahora, lo que vamos a hacer en esta mañana es estudiar los versículos siguientes. No todos. Vamos a estudiar el versículo 17, 18 y verso 19. 3 versos vamos a ver ahí. Y en esos 3 versículos que vamos a estar tratando, lo vamos a encapsular en un tema. Y el tema que nos describe aquí, estos 3 versículos, tiene que ver con el peligro de volver al legalismo. El peligro de volver al legalismo. Fíjese usted, hermano, que la justificación, que como les dije, ya lo estudiamos, que la justificación es un regalo que de por sí, como creyentes, hermanos, esto debiera hacernos doblar nuestras rodillas y nos debiera hacer extendernos delante de nuestro Dios con toda la gratitud a Él, porque Él ha sido sumamente generoso. Si realmente entendimos la doctrina de la justificación, donde el hombre no tiene parte alguna sobre ella, hermanos, la vida de cada cristiano debiera cambiar. Debiera estar sujeta a volvernos a Cristo, a volvernos a Dios de una manera incondicional por el amor que Él ha tenido. Solo basta con remembrar nuestro prontuario de pecado, que a decir verdad se trata de una lista casi interminable, y de ver cuánto le debíamos a Dios y que era una deuda impagable y que ahora Cristo venga y la pague por nosotros. Oh, amado hermano, esto ciertamente debiera estremecer el corazón de cada uno de nosotros. Y en esto, hermanos, no exagero. ¿Por qué? Porque si ustedes son conscientes, al día de hoy no hemos dejado de pecar. No hemos dejado de pecar, o cuando menos yo, no sé ustedes. ¿Cierto? No hemos dejado de pecar. Al día de hoy hemos constantemente pecado y toda esa masa de pecado delante del juez del universo nos resultaría en las evidencias suficientes para ser declarados ¿qué? Culpables. Pero no vaya a pensar usted, amado hermano o amigo que me acompaña en esta mañana, que llegue usted a decir, pero yo no he pecado lo suficiente. Si acaso yo he dicho una que otra mentira. O quizás me quedé con las vueltas del mandado. O qué sé yo, tomé un esfero que no era mío. Pero eso no es motivo de que yo me pare frente al juez de todo el universo y él me declare culpable. Aún haya sido usted en su vida que haya dicho una sola mentira, es suficiente para declararle culpable. ¿Por qué? Porque es un pecado. Es pecado delante de Dios. Y ante esa escena tan deplorable, tan triste, Dios, el Dios de amor, el Dios justo, el Dios soberano, intervino en la historia de la humanidad, dándonos a su santo Hijo Jesucristo, a su Hijo justo, al único que es bueno, para que fuese Él y solamente Él nuestro sustituto, el que tomó nuestro lugar,
quien llevaría nuestras maldades y pagaría por ellas en la cruz del Calvario. Solo Él, nadie más. Nadie más puede hacer eso. Fíjense que el profeta Isaías expone precisamente de una manera muy ilustrativa la obra de Cristo, de una manera tan vívida que para quien lea el capítulo 53 de su libro, le sería fácil, o más bien, le sería difícil no entender cómo nuestro Señor llevó sobre sí el castigo que nosotros deberíamos llevar. Y cito simplemente un par de líneas de Isaías 53, el versículo 5. Escribió el profeta, obviamente, inspirado por el Espíritu de Dios. Mas Él, refiriéndose a Cristo, mas Él, herido fue por nuestras rebeliones. Y esto es sumamente gráfico, porque nosotros que ya tenemos toda la revelación, tenemos todo el contenido de lo que Dios quiere que su pueblo sepa, es la Biblia. Esto apunta al Calvario. Esto apunta a Cristo colgado en una cruz. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Yo no sé si usted ha meditado en esa palabra molido, como un grano del que sea, de café, de maíz, para poderlo convertir en polvo, tiene que ser triturado una y otra vez. Y aquí lo que nos enseña la Escritura es que nuestro Cristo fue molido. ¿Por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, esta es la obra de Cristo a nuestro favor. ¿La obra de quién? De Cristo. ¿Es la obra del hombre? No está allí. Ahí no está el hombre. El hombre únicamente figura como aquel beneficiario de la obra de Cristo. Esta obra, la de Cristo, la tomó el juez del universo y juzgó la consecuencia del pecado con la muerte de este varón perfecto. Y en su beneplácito, a través del Evangelio, ofreció el indulto, es decir, ofreció el perdón a todo pecador que venga a Cristo y confíe en Él y en su obra. Usted nuevamente preguntará, ¿no tengo que hacer absolutamente nada siendo yo tan malo? Cuando uno comete algo mal en esta vida, vuélese usted un semáforo. Bueno, más bien lo digo de una manera correcta. Pásese un semáforo en rojo. Y allí estará la multa y usted tendrá que pagarla. Cometa un delito y dentro de la justicia humana moralmente bien establecida usted tendrá que pagar. Y usted me entiende por qué lo digo. Porque moralmente la justicia humana ha sido desvirtuada. Y bajo ese entendimiento humano, pudiéramos pensar, siendo yo tan malo, ¿acaso el Señor me ofrece perdón sin que yo haga nada, sin que yo pague nada? Sí, eso es verdad. Pero eso no significa que el Dios justo no esté reclamando un pago, porque Él demanda un pago. Que usted no es el que lo va a pagar, eso es verdad. Lo va a pagar es quien sí puede pagarlo. Quien sí puede pagarlo. Y es Cristo. La generosidad de Dios nos alcanzó. Nos alcanzó. Y si a usted no le ha alcanzado hasta el día de hoy, le puede alcanzar. Le puede alcanzar la generosidad de Dios. A nosotros nos alcanzó cuando fuimos expuestos al Evangelio que nos ofrecía el perdón de pecados, si estábamos dispuestos a arrepentirnos.
y si estábamos dispuestos a confiar en Cristo. Eso es. ¿Está dispuesto a arrepentirse de sus pecados? ¿Está dispuesto a creer en la obra de Cristo? Este que fue molido, este que fue herido, este que fue crucificado. Si está dispuesto, es porque el Señor ha hecho algo ya previo en medio de usted. Le ha dado vida. Porque usted estaba muerto al igual que yo. No teníamos capacidad para buscar a Cristo. Ahora Él nos da la capacidad de acercarnos a Él. Ahora, cuando un individuo viene a Cristo con el dolor de haber pecado, porque esto es fundamental. Y esto hace la diferencia de una verdadera salvación, el dolor por causa del pecado. Si a mí no me duele el pecado, no crea que usted ha sido llamado a salvación. A usted le tiene que doler el pecado. Cuando un individuo viene a Cristo con el dolor de haber pecado y reconocido su necesidad, porque esa es otra parte. Si usted no necesita del Salvador, ¿por qué lo ha de buscar? ¿Cierto? Si usted no necesita de ayuda, ¿por qué ha de clamar por esa ayuda? Pues necesita de reconocer esa necesidad, sabiendo que no hay absolutamente nada que usted o el individuo pueda hacer para hallar el perdón de Dios. Y encuentra solamente que Cristo es su benefactor. Y cree que cuando Él murió en la cruz, lo hizo por que Él, Cristo, cuando Él murió en la cruz, Él vino a pagar por el pecado de usted, el mío y de todo aquel que en Él cree. Él vino a pagar por ese pecado. Así es que es entonces cuando Dios le declara justo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Justo siendo injusto. Somos injustos. Y le recuerdo para que lo tenga presente. La palabra justo, el término más básico, es ser bueno delante de Dios, estar bien delante de Dios. Eso es ser justo. Y todos los hombres están mal delante de Dios. Solo en Cristo podemos ser declarados justos. Estar bien delante de Dios. Estar en concordancia, oígame bien, en concordancia con los estatutos de Dios. Tremendo. Siendo que no podemos cumplir la ley perfectamente, si nos ha sido, por medio de Cristo, ser declarados justos, como si la hubiésemos cumplido. Tremendo, nuevamente. Es una bendición de parte de Dios. Así es que, hermanos, si nosotros comprendemos esta expresión de amor de parte de Dios, cualquier otra cosa que se desligue del diseño de Dios para salvar, tiene que ser aborrecido. Y si en algún momento hemos echado mano a considerar nuestras buenas obras como una herramienta para procurar el favor de Dios con lo que ya sabemos que es la justificación, pues debiéramos arrepentirnos de tal osadía. Dios es el único que ha obrado la justificación, la salvación por medio de Cristo. Cualquier otra cosa que el hombre le quiera añadir, ya le es contado por pecado. Así es que si usted pensó, es que hoy sí llegué temprano, el Señor me tendrá en cuenta. Es que hoy sí oré, el Señor me debe tener en cuenta. Es que hoy sí abrí la Biblia, es que hoy sí hice. No es su obra, no es la mía, es la de Cristo. Miren a Pablo, ¿sí? Pablo, de lo que hemos leído acá, Pablo no dudó en reprender a Pedro que no estaba actuando según la doctrina. Eso tuvimos ya un buen tiempo para enseñarlo, ¿sí? Pablo inmediatamente le reprendió al ver que el actuar de Pedro no era conforme a la verdad, no era conforme al Evangelio.
Aunque Pedro no lo hizo con la misma intención directa que lo hacían los judaizantes, quienes desde su misma enseñanza, los judaizantes, estaban guiando a los creyentes gentiles a circuncidarse conforme al rito de Moisés para poder ser salvos. Pedro, aunque no lo hizo de la misma manera, con la misma intención, su actitud, su ejemplo, en rechazar a los hermanos gentiles por miedo a los judaizantes que habían llegado. Él estaba arrastrando a los gentiles a las prácticas del judaísmo. Los estaba judaizando. Quizás sin decir una sola palabra. Los estaba judaizando. Pero Pablo, ¿qué ocurre? Él no dudó de acusar a Pedro de obligar a judaizar a los gentiles. Él no lo dudó, él inmediatamente actuó. Y de esta manera Pedro llegó a ser un ejemplo de volver a las prácticas judaicas, aún desde una perspectiva solapada, una perspectiva sutil, es decir, hipócrita. Cosa que es de eso de lo que lo acusa el apóstol Pablo, de hipócrita. Esto nos debe servir, amados hermanos, de advertencia, que volver a las obras como un medio de justificación es una expresión más de pecado. Y Pablo va a utilizar varios versos para profundizar en esa advertencia. ¿Cuál advertencia? El peligro de volver al legalismo. Miren, hermanos, yo creo que la mayoría de todos, si es que no somos todos, venimos de una tradición católico-romana, ¿sí? Y aún ese chip, después de haber creído en Cristo, se mantuvo allí como escondido. E hicimos como una especie de mezcla también en el cristianismo con aquello que veníamos. El que peca y reza, empata. Es decir, podemos empatar la cuestión. ¿Sí? ¿Soy malo? Sí. ¿Soy pecador? Sí. Pero puedo hacer algo para resolverlo. Y esto es lo que debemos desvirtuarlo de una vez y para siempre. Que no hay obra que el hombre pueda hacer para congraciar a Dios. El precio es sumamente grande. El precio que Dios demanda por el pecado, ¿cuál es? La muerte. ¿Sí? Y eso no implica que nosotros nos cortemos las venas y digamos, Señor, mira, doy mi vida para que me perdones. No, porque no tenemos la capacidad de levantarnos de los muertos. Así es que debemos, con esto lo que nos va a enseñar ahorita el apóstol Pablo, es de una vez y para siempre desligarnos del legalismo, de ver las obras, de ver la ley, de ver el cumplimiento de algunas normas para estar bien delante de Dios. Y les pongo un ejemplo muy básico. Muchas veces nosotros salimos con un pensamiento que va en contra de la gracia, y es, salí de afán de mi casa, voy a presentarme, qué sé yo, a una entrevista de trabajo, y uno ya va pues menguado, y dice, yo creo que no me va a ver muy bien porque no oré. Yo creo que no voy a tener el respaldo del Señor para que me salga este trabajo porque no le he buscado a Él. Por obras. Vivimos por obras. Creemos que si yo hubiese orado antes, el trabajo me sale. Si oro antes, no me ocurre la enfermedad. Si oro antes, no me ocurre el accidente. No. El Señor actúa por gracia. Haga o yo deje de hacer. Y lo cantábamos. Él es fiel. Mientras que nosotros somos infieles. Leo nuevamente los versículos 17 al 19 que vamos a estar estudiando. Dice la palabra del Señor. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera.
Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, ¿qué pasa? Transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Miren, ciertamente si ustedes lo leen, no se trata de un texto que sea muy fácil de comprender, ¿sí? Y sobre todo en lo que respecta a este versículo 17. Pero, por el hecho de que no sea tan claro, pues hermanos, no podemos pasar por encima de él y decir, ¿saben qué? Vamos a predicar desde el versículo 18 y 19. Del 17 ese no, porque tiene su problema. No, no podemos hacer eso. Así es que lo primero, hermanos, que nosotros podemos ver en esos 3 versos es la postulación de una hipótesis. Una hipótesis, una suposición. ¿Qué pasaría si? Eso es lo que nos presenta aquí el apóstol Pablo. Una hipótesis donde se expone una suposición que deja una gran interrogante. Supongamos que si buscamos ser justificados en Cristo, pero por buscar la justificación en Cristo soy considerado un pecador, esto me arroja una pregunta. ¿Acaso entonces es Cristo ministro de pecado? Y es posible, hermanos, y ese posible resultado se daría si los judaizantes estuvieran en lo cierto. ¿Qué era lo que decía el judaizante? ¿Sí? Ellos querían que los hermanos gentiles no solamente creyeran en Cristo, listo, crean en Cristo, eso está bien, pero además que se circunciden. ¿Sí? Si los judaizantes hubiesen estado bien en ese pensamiento, en esa hipótesis, pues la resultante sería: Cristo es ministro de pecado. Y lo vamos a ver. Y posterior a semejante duda, Pablo continúa presentando la evidencia, presenta 2 evidencias con la que soporta su respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. En ninguna manera. No puede haber, en medio de considerar la doctrina de la justificación, que es todo por gracia, no cabe la manera de pensar de que Cristo es ministro de pecado. Veamos la suposición. ¿Cuál es la suposición que presenta Pablo? Bueno, Pablo, recuerden que él no ha dejado el tema de la justificación por la fe. Él no ha dejado ese tema. Y él continúa precisamente aquí en el versículo 17, él continúa diciendo: y si buscando ser justificados en Cristo, allí está, nuevamente continúa con el tema de la justificación. También nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Mire, nosotros podemos partir del hecho de que Pablo está contrastando la justificación por medio de la fe y lo contrasta con la formulación de los judaizantes. Eso es lo que está haciendo. Es decir, contrasta ser salvos solamente por gracia y lo contrasta con lo que enseñaban los judaizantes, ser justificados por medio de las obras. Pablo enseñaba que su evangelio era por gracia. Los judaizantes enseñaban que la salvación era por obras. Lo que usted haga, y de manera explícita ellos dicen, se tienen que circuncidar para ser salvos. Y en otra porción dice, tienen que cumplir la ley de Moisés para ser salvos. Obras. Aquí está Pablo contrastando estas 2 posiciones. Ahora, nosotros como cristianos sabemos que las Escrituras enseñan que la justificación es solo por medio de la fe. E insisto, esto tomamos un buen tiempo la semana pasada para enseñarlo y entenderlo. La justificación es solamente por medio de la fe. Es decir, por la confianza que tenemos en Dios, que ha decidido declarar justo a todo aquel que sencillamente cree en Cristo. Y se trata de una doctrina que es excluyente. Es una doctrina que excluye cualquier otro mecanismo de justificación, como lo es el cumplimiento de las normas de la ley.
Esa es la justificación por la fe. Y como cristianos debemos tenerlo sumamente claro. Sumamente claro. Recuerden, volviendo al contexto de donde encontramos estos versículos 17 al 19. Recuerden que la escena no ha terminado. ¿Cuál escena? Donde Pablo se está dirigiendo a esos hermanos, a esos creyentes judíos que en cabeza de Pedro están recibiendo la reprensión del apóstol Pablo. Pablo les está reprendiendo. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta acá? Que la audiencia de esa pequeña escena, ¿quiénes son? A Pablo por un lado, y están los creyentes judíos que tuvieron que experimentar un desarraigo de sus prácticas judaicas. Están hablando creyentes judíos que tuvieron que desarraigarse de experimentar el judaísmo desde la perspectiva de ser aceptos delante de Dios. Durante muchísimos años, durante milenios incluso, los judíos buscaron por medio del cumplimiento de la ley, tanto de la ley moral como de la ley ceremonial, congraciarse con Dios para que Él los perdonara. Y allí fue donde se equivocaron. Y con ese chip llegaron al cristianismo. Con las obras de la ley, con cumplir, con la circuncisión, con el cumplimiento de todos los ritos ceremoniales en el templo. Y allí estaba Pablo, hablándoles del evangelio de gracia a estos hermanos judíos. Ahora, el problema no estaba, óigame bien, el problema no estaba en que estos hermanos judíos hicieran o no lo que por costumbre o por tradición hacían. Allí no estaba el problema. El problema no era si se circuncidaba o no lo hacía. El problema no era si se lavaba o no las manos. El problema no era si sacrificaba, si ofrecía o no ofrendas en el templo. Ese no era el problema. Y esto lo digo ¿por qué? Porque más adelante, incluso, recuerde usted que en el capítulo 15 del libro de Hechos encontramos esa gran reunión que hubo en la iglesia de Jerusalén para tratar el tema de los judaizantes, en donde se resolvió, no, a los hermanos gentiles no se les va a pedir que se circunciden para ser salvos, no se les va a pedir, ¿sí? Pero es curioso que aún en el capítulo siguiente encontramos cómo Pablo, él mismo circuncidó a Timoteo. ¿Sí? Y aún más adelante en el capítulo 21 de Hechos vamos a encontrar cómo Pablo cumplió con el rito de la purificación para ir al templo. Pablo, el creyente judío. Pero hermanos, nuevamente, el problema no está en que hiciera esas obras, sino la intención con la cual se practicaba el judaísmo. Ahí está la gran diferencia. Cuando por la fe Pablo abrazó a Cristo y todo judío creyó en Cristo, ellos debieron rechazar cualquier obra, por más buena que pudiera ser, óigame bien, como medio de aprobación delante de Dios. Allí es donde se marca la diferencia, donde las obras no pueden ser recibidas. Cuando yo tomo una obra y la uso para justificarme delante de Dios. Y aquí ya me adelanto en parte a lo que Pablo va a terminar su carta. Es que eso no significa, como no es por obras, entonces no hagamos nada. No hagamos nada. Y ya lo hemos leído aún desde la carta a los Efesios, donde el apóstol dice que no es por obras, sino por gracia. Pero aún así fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras no están antes de la salvación. Las obras no son usadas para salvarme, pero las obras sí están después de que yo soy salvo y que demuestran que soy salvo. Ahora, lo que no es el tema, pero vale la aclaración.
que Pablo haya circuncidado a Timoteo, que Pablo haya cumplido con la purificación, el rito de la purificación en el templo, esto implicaba, era más para allanar el terreno, para no ser estorbo en la predicación del evangelio dentro del mundo judío. Por ejemplo, en el caso de Hechos 21, a Pablo lo querían matar. Pablo es el que está enseñando que es por gracia y está prohibiéndoles aún a los judíos a que no cumplan la ley, cosa que es falso. Pablo dijo, yo no estoy diciendo no la cumplan, yo lo que les estoy diciendo es que no tomen ese cumplimiento como un medio de justificación, que la justificación es por gracia, la obra es de Cristo, ¿sí? Que ustedes aún están en un periodo de transición donde traen toda esa carga de cumplimientos de lo que le enseñaron sus padres y los padres de sus padres, de tradiciones, y que ya con el tiempo ustedes van a entender que todo eso apuntaba era la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora piense. Si para el judaizante el cumplimiento de la ley era tan importante, al ver a los creyentes que buscaron ser justificados por la sola fe y que abandonaron la ley, pues para ellos les era sumamente claro que no eran salvos. Y usted lo puede leer allí en Hechos capítulo 15, versículo 1. Mire lo que dice allí, Hechos 15, versículo 1, ya lo hemos leído repetidas veces, pero no importa leerlo una vez más. Hechos 15, verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pensamiento judaizante, ¿verdad? Pensamiento judaizante. Entonces, que ellos llegaran y escucharan que Pablo está enseñando que es solamente por creer en Cristo que pueden ser salvos, pues estaban diciendo, Pablo está enseñando una sola parte de la verdad y lo que está haciendo es ser de tropiezo o de caída o elemento de pecado para que los otros que han creído, judíos que han creído en Cristo, pues pequen, porque están rechazando la ley y por eso los consideran como pecadores, iguales que los gentiles que vivían sin ley. Eso era lo que tenía estos judaizantes en su cabeza. Y es ahí, hermanos, que nosotros vemos a Pablo incluyéndose en ese grupo de judíos que creyeron en Jesucristo para ser justificados y que al abandonar todas las obras de la ley fueron hallados por los judaizantes como pecadores. Eso era lo que los veían los judaizantes. Son pecadores porque abandonaron las obras de la ley. Así es que dejar de lado el cumplimiento estricto de la religión judía los dejaba en un mismo nivel con los gentiles. Por ejemplo, nuevamente la escena de Pedro, comiendo en la misma mesa. ¿Sí? Eso era lo que los gentiles estaban viendo, decían, sí, estos judíos creyentes se desordenaron a tal forma que desecharon tanto la ley judía que ahora se sientan a comer con los gentiles, ahora se sientan a comer lo mismo que comen los gentiles, cosa que para ellos les era prohibido hacer, prohibido. Piense por un instante, Pablo ha venido defendiendo su apostolado y el mensaje que predicaba, y el argumento que ha utilizado es que fue Cristo mismo quien se le reveló y le instruyó en el Evangelio que ofrece la salvación, que solamente es por gracia, por medio de la fe. Entonces, decir que Pablo está equivocado, ¿qué significa? ¿Qué implica? Esto implica que si Pablo estaba equivocado en la doctrina de la justificación, que le hace un pecador más como los gentiles al abandonar el cumplimiento de la ley, esto quiere decir
que el autor del mensaje que predicaba Pablo también estaba equivocado. ¿Cierto? Es decir, ¿quién era el autor? ¿Cristo? ¿Sí? Es decir, si el mensaje de Pablo era equivocado, si Pablo se equivocaba al predicar un mensaje erróneo, entonces significa que el autor de ese mensaje también estaba equivocado, que Cristo estaba errado al ofrecer la justificación solamente por la fe. Y es entonces donde cabe aquí lo que Pablo dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿sí? Porque al que ha sido llamado para salvación, busca la salvación, es por Cristo. Deposita su confianza, es en Cristo. Y si es un judío el que busca la confianza en Cristo solamente por la fe, y llega el judaizante y ve que solamente es por la fe y que dejó a un lado las obras de la ley para justificarse, entonces levanta su dedo acusador y dice: pecador. Dice Pablo, también somos hallados pecadores. ¿Por quiénes? Por los judaizantes. ¿Por qué? Por abrazar solamente la fe y no las obras de la ley. Los judaizantes levantan su dedo acusador sobre ellos y les dice: pecadores. Ahora Pablo es donde pregunta: ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Miren, con esto Pablo está queriendo decir que aquellos que procuran la justificación tal cual la ofrece Cristo, que solamente es por la fe y que por tal motivo son calificados por los judaizantes como pecadores. ¿Pecadores por qué? Por abandonar la obra de la ley como medio de justificación. Entonces, según ese pensamiento judaizante, Cristo estaba equivocado. Cristo estaba equivocado. Y en su enseñanza estaba llevando a muchos a pecar al abandonar la ley que según los judaizantes era necesaria para ser salvos. Tremenda acusación, ¿no? Blasfema. Blasfema. Y ante tal suposición, Pablo, de manera enérgica, él responde: en ninguna manera. No hay forma, por donde usted lo mire, no hay manera de que usted llegue a acusar a Cristo de que Él es promotor de pecado por decir que solamente la justificación es por la fe y no por las obras. No hay manera de llegar a esa conclusión. Fíjense en esa gravedad, hermanos, en la gravedad que hay al considerar nuestras obras como un medio por el cual podamos alcanzar el favor de Dios. No solamente, miren, no solamente nos engañamos pensando que con nuestro aparente buen actuar podemos ser justificados delante de Dios. Esa es una parte grave de no considerar bien la doctrina de la justificación. Porque si yo estoy a ojo cerrado, enceguecido, que por subir a Monserrate con frijoles en los zapatos, con eso voy a ganar el favor de Dios, y estoy convencido, pero soy un convencido ignorante. Ese es un error. Voy directo al infierno pretendiendo que voy para el cielo, ¿cierto? Ahora, pero además de esto, lo más grave es hacer de Cristo un mentiroso. Hacer de Cristo un mentiroso que se equivocó en enseñar que la salvación era por gracia, quitando las obras de la ley y así haciendo pecar a los hombres. Eso es blasfemia. Blasfemia. Entonces, hermanos, de esta suposición que nos propone Pablo por causa de esa malversación del evangelio de parte de los judaizantes, pues nosotros debemos llegar a concluir que Cristo jamás ha sido promotor del pecado cuando nos liberó del legalismo. Porque de eso veníamos, del legalismo, de cumplir normas,
de cumplir requerimientos de hombres aún, ni siquiera de la misma palabra del Señor, sino lo que un hombre se paró delante de decir, usted tiene que hacer esto, esto y esto, porque Dios le bendiga. Legalismo. Y eso es una malversación del Evangelio. Jamás debemos llegar a la conclusión que Cristo es promotor de pecado. Y por legalismo, hermanos, pues debemos tenerlo sumamente en claro, que es la exigencia de la obediencia total de la ley para ser salvos. Yo no sé cuántas veces ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a un hombre como si tuviera la autoridad de coartar la bendición de Dios si usted deja de hacer algo. Si usted no hace, no va a ser bendecido. ¿De dónde esa autoridad? ¿De dónde? ¿De dónde la autoridad de que si usted no cumple, por ejemplo, el rito del bautismo, hablando pues precisamente de los sacramentos del catolicismo romano, que según ellos, en su entendimiento, tienen que cumplir esos sacramentos para hallar la gracia de Dios? Si usted no los cumple, no puede lograr la salvación. Entonces, por eso es que pueden ver a un moribundo y entonces rápidamente llaman al cura para los santos óleos, porque si no, se nos pierde. Obras de hombres. No es eso, hermanos. El Señor ha venido para extender sus brazos en una cruz, para llamar a los pecadores para que se acerquen a Él y confiesen que Él es el Señor. No más. No más. No más. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es la verdad que hay detrás de la demanda judaizante o de esa demanda legalista? ¿Qué hay detrás de ello? Bueno, responder a esta pregunta, pues es responder también a la pregunta, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Y para ello hay dos argumentos que presenta el apóstol Pablo. Y el primer argumento es, para no considerar a Cristo como ministro de pecado, es el que encontramos allí en el versículo 18. Allí presenta Pablo su primer argumento de su respuesta de en ninguna manera. Fijémonos en las palabras del apóstol Pablo en el versículo 18, que él dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, ¿qué pasa? Transgresor me hago. Ese es el primer argumento que presenta el apóstol Pablo para decir, no, el Señor Jesucristo no es ministro de pecado. Y el argumento es, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ahora lo que Pablo, fíjense que él ha cambiado su manera de hablar, ¿sí? Anteriormente él estaba hablando, se involucraba con ellos. Si nosotros, ahora aquí él habla en primera persona, ¿sí? En primera persona. Ahora Pablo habla en primera persona poniéndose él como ejemplo al decir, porque si las obras que destruí, yo, Pablo, si lo que yo destruí, las obras, si yo las destruí, refiriéndose a qué? Refiriéndose a todo ese sistema de enseñanza judía sobre la justificación por las obras de la ley. Él tomó toda esa estructura y lo expresa de esta manera. Todo esto lo cogí y lo destruí. Eso que decía creer en su momento, que me podía salvar, que ser sumamente riguroso en el cumplimiento de la ley farisaica, me podía salvar. Todo esto lo cogí y lo destruí, dejando todo eso atrás como algo que no tiene peso, que no sirve para ser declarados como justos por Dios. Y fíjense que él lo estaba expresando de una manera metafórica, ¿sí? Como refiriéndose a un edificio, a una estructura que fue derribada porque sencillamente no le servía para ser justificado. ¿Qué pasa cuando van a demoler una construcción, una casa?
Hay quienes cogen algunos elementos, uno que otro ladrillo para reutilizarlo. ¿Sí o no, hermano? ¿O me equivoco? Pero que cojan absolutamente todo para reconstruir la casa, imposible. Eso es imposible. Ahora, reconstruir algo que fue echado a tierra con la plena convicción que la justificación por medio de la fe es el camino correcto, pues sería sumamente descabellado. Descabellado. Decir, soy salvo por gracia, no tuve que hacer nada, reconozco que la obra la hizo Cristo, pero ahora me vuelco a las obras nuevamente para hallar el favor de Dios. No entendí nada de la justificación, no entendí nada de Cristo, no entendí absolutamente nada de la obra la cual Él vino a hacer en la cruz del Calvario. Fue un muerto más colgado en un madero. No me sirvió de nada. Pensar en volver a tomar los restos del judaísmo y volver a construir ese sistema es totalmente inconsecuente a la verdad. Reconstruir las prácticas del judaísmo es aceptar que Cristo estaba equivocado. Eso es. Usted dirá, pero yo no soy judío. Sí, yo no estoy volviéndome. Bueno, aunque hoy en día eso también es un boom que ha habido en nuestros tiempos, y es, ay, Señor, el mesianismo, lo que hoy se enseña, ¿sí? Que enseñan a Cristo desde el judaísmo. Y se han volcado a las prácticas judaicas, guardan todas las fiestas del judaísmo y aún confiesan a Cristo. Judaizantes, fe en Cristo más obras. Bueno, pero diga usted, yo no soy mesiánico, ¿sí? Yo no soy judío mesiánico, pero aún nosotros podemos caer en el error de vivir por obras. Si no llego temprano a la iglesia, o si llego tarde, o si no voy, o si vengo, o si esto, porque el pastor me dice 9:30 y 9:30 y 9:30, no 9:35, no 9:40. No es un vainazo, hermano, no lo es. No. Eso lo encierro en un paréntesis y lo dejo aquí en un lado. Si no hago eso, pierdo el favor de Dios. Si no ofrendo, mejor dicho, lo que me están diciendo, entonces el Señor no me bendice. Si yo no leo la Biblia, entonces el Señor no me bendice. Sí, hermanos, créame que eso es verdad. Cuando uno no se expone a la luz, ciertamente pierde bendición. ¿Sí? Eso es verdad. Pero si usted va a tomar todas esas obras como un mérito para después sacar pecho y decir, ay, mira, Señor, lo bueno que soy delante de ti, no hay un hijo como yo. No lo hay, Señor. A mí me deberían poner en un pedestal. No, hermano. La obra es de Jesucristo. Es de Cristo. No podemos tomar esas obras, ¿sí? Y despreciar la obra gloriosa de nuestro Cristo. No podemos. ¿Qué pasa? Que reconstruir las prácticas judaicas o reconstruir el legalismo, que es aceptar que Cristo estaba equivocado, fíjense que fue cosa que Pablo no estaba dispuesto a hacer. Y aún, en caso que lo hiciera, tal como lo propone el versículo 18, él dice, si yo llegase a reconstruir lo que yo ya derribé, lo que yo ya dejé a un lado, me convertiría en un transgresor. En un transgresor. Y sí sabe que es un transgresor, ¿no? Un transgresor es el que viola una ley. Transgresor, el que viola una ley o el que desobedece una norma.
Qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Por qué? ¿Acaso no nos está instando a abandonar las obras de la ley y ahora me dice que si yo vuelvo a construir eso, me vuelvo un violador de la ley? Entonces la ley al fin, ¿qué? ¿Va o viene? ¿Sí está o no está? Ahí está el punto, amado hermano. Que la ley sí está, pero no con el propósito de justificar. Pero sí está, no la echa a un lado. El propósito de que yo les diga, debemos congregarnos, es porque allí está. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? O como lo dice el cuarto mandamiento. Recuerden, en guardar el día de reposo. La ley está. Pero no son medios de justificación. No lo son. Por eso Pablo aquí dice que si yo vuelvo a construir todo el sistema de leyes para justificarme, me hago violador de la ley. Me hago violador de la ley. ¿De cuál ley está hablando Pablo? Bueno, lo podemos ver de dos maneras. La primera, sencillamente, quiere decir que si se vuelve al sistema de justificación por medio de las obras de la ley, es someterse a cumplir perfectamente los mandamientos de Dios. No, listo. Yo me voy más bien, es por el cumplimiento de toda la ley de Dios. Y ya lo leíamos en sus dos enunciados que los utilizó el Señor para resumir a toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo lo que tú eres. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor dijo, esto resume toda la ley y los profetas. Cúmplelo. Si eso es lo que queremos, volver a ese sistema, el de querer justificarnos por medio del cumplimiento de la ley, ¿sí? Cumplir perfectamente los mandamientos de Dios. Ahora, ningún hombre puede cumplir plenamente las demandas de la ley. Ninguno. Y yo les ponía el ejemplo la semana pasada de ese joven rico osado que decía, Señor, ¿qué debo hacer para poder entrar al reino de los cielos? Entonces el Señor le citó parte de la ley. Sí, Señor, todo eso lo he cumplido. Entonces ahora ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y sígueme. Y allí en ese ejemplo estaba la práctica de toda la ley. O sea, lo que confesó con sus labios, que dijo sí, en su obra, no. No podía. Porque ningún hombre puede cumplir plenamente las demandas de la ley. Siempre estamos transgrediendo algún mandamiento. Si es que no son todos. Y recuerde que Santiago ya nos ha enseñado, el que viola un mandamiento es culpable de todos. De todos. Porque todos es una ley, no son muchas leyes, como lo quisieron enseñar los judíos. Es una ley. Ahora, también lo podemos ver, cuando nos preguntamos de cuál ley hablaba Pablo, también lo podemos ver, y creo que esta segunda postura es la que mejor se amolda al contexto de la carta, es que si alguien pretende volver a las prácticas de las leyes ceremoniales, como lo es la circuncisión, que eso era lo que estaban demandando los judaizantes, aunque lo hagan al pie de la letra, cosa que Pablo mismo lo hacía, que él cumplió al pie de la letra la ley ceremonial, pues la ley ceremonial no fue diseñada para justificar a ningún hombre. No fue diseñada para eso. Y les recuerdo nuevamente que todo el sistema de leyes ceremoniales que fueron dadas por Dios fueron con el propósito de guiar al pueblo en lo que respecta a la adoración. En lo que respecta a la adoración. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. La Biblia nos regula la adoración. Porque oramos, porque cantamos, porque leemos la Escritura, porque la predicación, porque la ofrenda. Ahora, si yo dejase, qué sé yo, en 8 días no recojamos ofrenda. ¿Sí? Está regulada la adoración por medio de la Escritura. Pero eso no hace un cambio
dentro de lo que respecta a mi salvación delante de Dios. Que no estoy caminando acorde a lo que Dios me manda, es verdad, pero eso no cambia lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La ley ceremonial no fue diseñada para justificar al hombre, sino para guiar al pueblo en lo que respecta a la adoración. Y recuerde que todas esas enseñanzas ceremoniales apuntaban a prefigurar a quién era Cristo. Pero nos va a quedar aún más claro si nosotros pensamos desde la perspectiva de Cristo. ¿Y a qué me refiero? En Cristo es sobre quien hemos confiado para ser justificados, ¿verdad? Ya que Él cumplió perfectamente la ley. Él sí cumplió la ley. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley. Es decir, yo no vine a quitarla. Yo vine a cumplirla. Y Él la cumplió desde el mismo instante que vino a este mundo. 8 días después de haber nacido, sus padres fueron al templo a ser circuncidado el Señor. Todo lo cumplió. Aún el rito del bautismo delante de su primo Juan. No. Yo debo ser bautizado por ti, le dijo Juan. El Señor le dijo, no, es necesario que todo esto sea cumplido. El Señor hizo toda la obra y es por medio de la obra de Cristo que Él cumplió la ley perfectamente delante de Dios por nosotros. Él nos otorgó la justificación. Él cumplió perfectamente la ley. Ahora, pretender reconstruir lo que ha sido cumplido es considerar que Cristo no pudo cumplir la ley. O que la cumplió a medias y que yo sí soy capaz de cumplirla bien. Tremendo, ¿no? A nuestro Cristo, decirle yo soy mejor que tú en el cumplimiento, yo soy más obediente que tú. Absurdo. Entonces, hermanos, de manera simple, todo aquel que quiere volver a un sistema de legalismo se opone abiertamente a la doctrina de Dios, se opone abiertamente a lo que Dios ha mandado y resulta que un transgresor. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios? Todo el que crea en el nombre de Cristo será salvo. No, pero además de eso, Señor, recibe mis obras. Transgresor se hizo. Y es por eso mismo que el apóstol Pablo concluye allí en el verso 19 diciendo, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Tremendo, ¿no? Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y ese es el segundo argumento que presenta aquí el apóstol para no considerar a Cristo como ministro de pecado. Nuevamente nosotros encontramos aquí el uso del lenguaje metafórico, ¿sí? Simbólico, con imágenes. Es metafórico, pero si no hemos nosotros perdido el hilo de pensamiento que nos ha presentado el apóstol Pablo, nosotros podemos entender qué es lo que quiso decir. Fíjense, ya Pablo ha dejado sumamente en claro que la ley no tiene la capacidad de salvar desde el aspecto de la capacidad de salvar, como lo presenta la gracia. ¿Sí? Eso no lo hace la ley. La ley no tiene gracia. La ley tiene justicia. La ley pide cumpla. Si no cumple, tiene castigo. Eso trae la ley. No tiene gracia. Ya Pablo ha dejado sumamente claro que la ley no tiene la capacidad de salvar. Y esto lo digo, amados hermanos, porque en realidad Pablo ha mencionado de manera negativa, óigame bien, ha mencionado de manera negativa las obras de la ley. Ojo, las obras de la ley, mas no de la misma ley. Una cosa son las obras de la ley y otra cosa es la ley. Él no ha dicho que la ley es mala, ¿no? Él ha dicho que las obras de la ley no son consideradas para justificarse. No le pueden salvar.
Y hasta el momento ese argumento ha sido porque la salvación es solo por gracia, por la gracia de Dios, quien aplica la justificación solamente a quien cree en Cristo. Para de contar. Entonces, cuando Pablo dice, estoy muerto a la ley, hermanos, no debemos nosotros llegar a entender que la ley es destructiva y que en su esencia la ley es mala. Lo que sí Pablo está diciendo es que él es como un muerto, el cual es insensible y que no le afecta ya más la influencia de la ley. No le afecta. Lo digo de otra manera. Pablo ha muerto a la ley. Cuando él dice eso, es que ha dejado de percibir su demanda de cumplimiento perfecto para ser justificado, para ser salvo. Murió a ese pensamiento. Ya no, ya eso no, ya ni me mueve de decir, uy, no, si no voy a algo, entonces mi salvación. No, él murió a eso. Fíjense que antes de ser salvado por Cristo, Pablo era un hombre irreprochable, dice la Escritura. Era un hombre irreprochable en el cumplimiento de la ley. Pero cabe aclarar que era irreprochable ante los ojos de los hombres. Y no de Dios. Era irreprochable delante de los hombres. Porque si hubiese sido irreprochable delante de Dios, ¿para qué la aparición de Cristo en el camino de Damasco? Si ya era salvo. Por su cumplimiento perfecto y estricto de la ley. Bueno, y digo perfecto entre comillas. Desde el aspecto humano, ceremonial, externo. Además, la ley a la cual él, el apóstol Pablo, se empeñaba fuertemente en vivir, era de la ley de Dios, que había sido sepultada por un gran número de preceptos humanos que oscurecían la demanda original de la ley de Dios. O sea, si Pablo se jactaba de cumplir la ley, no precisamente era la ley de Dios, sino era la ley de los hombres. Jamás la ley de Dios se conformó con cambios estéticos. Jamás la ley de Dios se conformó con la cara de piedad, el aspecto netamente externo. No, la ley no demanda ese cambio netamente externo. La ley de Dios demanda más allá que eso. La ley de Dios exige de los hombres una perfección interna. Podemos cambiar externamente, pero en el interior no. ¿Hay alguien aquí que pueda levantarse y decir, cambié ese corazón perverso? Nadie. Vaya, cito un par de ejemplos en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, en el contexto del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Miren lo que dice el Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Esto es lo que ustedes escuchaban. Esto es lo que ustedes estaban acostumbrados en su entorno judío. Esto es lo que ustedes han escuchado. No matarás. Y cualquiera, mire, es que no solamente, fíjense, porque la palabra de Dios sí dice, no matarás. Pero dice el Señor, es que ustedes han escuchado no solamente lo que digo yo, lo que dice Dios, no matarás, sino que hay una añadidura, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es una añadidura. Y eso es lo que ustedes han escuchado. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. El Señor no fue al externo. El judío se jactaba de decir, yo no mataba a nadie, pero ese desgraciado, ese fulano, ese no sé qué,
Se podía expresar de quien sea de mala manera, pero yo no he matado a nadie. Soy cumplidor de la ley. Y el Señor le dijo, no, problema no está en lo externo, problema está aquí, en el corazón. Vaya más adelante, versículos 27 y 28. Versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Sí? Lo han escuchado, están los 10 mandamientos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Usted puede decir que no ha codiciado con ninguna mujer, no ha adulterado con ninguna mujer, no ha tenido una relación ilícita, pero ¿qué hay en su corazón? El problema no es externo. La ley no apuntaba a lo externo. La ley apuntaba ¿a dónde? A un cambio en el interior. Demandaba un cambio en el interior. Versos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Nuevamente, estos estaban acostumbrados a obrar la ley de manera externa. Cumplo. El joven rico por eso llegó a ser tan osado a decir, todo eso lo he hecho, Señor, todo lo he hecho. Pero el Señor dice, no. La ley demanda es un cambio interior, en el corazón. Los fariseos estaban familiarizados con las demandas externas como las que tenemos acá. No matarás, no cometerás adulterio. Y como cualquier otro fariseo, se esforzaba en cumplir externamente, aunque en su corazón hubiera odio y codicias. ¿Y saben qué es eso, hermanos? Eso es un servilismo hipócrita. Sí, soy cumplidor de la ley, sirvo a la ley, pero es hipócrita, no es sincero. Es el que trabaja por un sueldo, sonriendo a su jefe, y a sus espaldas hace escarnio y murmura de él. Tal cual. Ahora, ¿podemos cumplir la ley perfectamente? No. Fíjense, cuando Lutero escribió acerca de esta búsqueda externa de justificación por obras, él dijo que se trataba de, abro comillas, una justicia servil, justicia de jornalero, fingida, hermosa a la vista, exterior, temporal, mundanal, humana. No es de provecho alguno para la gloria que ha de venir, sino el que la practica recibe ya en esta vida presente su recompensa. Gloria, riquezas, honra, poder, amistad, bienestar, o al menos paz y tranquilidad, y una medida menor de males que los que actúan de otra manera. Eso es un servilismo externo de la ley. Pueden haber cambios, pero externos. Ganar el favor de los hombres, externo. ¿Sí? Tener tranquilidad con los hombres. Ay, sí, no, mire, el Señor me enseña que debo amar a mis enemigos, a mi vecino que es mala clase, entonces, pero soy un hipócrita porque lo odio con todo el corazón, pero aún salgo y le sonrío para evitarme el problema. A paz nos llamó el Señor. Hipócrita. Ahora, cuando Pablo fue salvado por Cristo, él entendió que la ley no le podía salvar, ya que solamente le mostraba su pecado. Eso es lo que hace la ley, muestra el pecado, y la ley lo acusaba, dejándolo en una expectativa de juicio delante de Dios. Eso es lo que hace la ley. Cuando la ley te dice, como lo leíamos acá, no matarás, pero cuando llamas fato a tu hermano, ¿qué está haciendo la ley? Te expone, te exhibe tu maldad, te dice que estás delante de Dios en juicio. Pablo escribió en Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado?
Nuevamente, la respuesta del apóstol. En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Bendita la ley de Dios. Los gentiles no tenían la ley, vivían a oscuras, pecaban y pecaban y pecaban. Pero el pueblo de Dios, a los cuales el Señor le dijo, no codiciarás, porque eso está mal delante de mis ojos. Esto que lo que hace, revelar nuestra inmundicia y despierta nuestra necesidad delante de Dios para ser justificados. No es por las obras de la ley, pero no podemos desechar la ley. Ahora, cuando Pablo entendió que la justicia no venía del esfuerzo que él hiciera en cumplir la ley, sino en creer en aquel que sí cumplió plenamente las demandas de la ley, Jesucristo, Pablo dejó de vivir ¿para quién? Para la ley. ¿Sí? Fue libre. Ya no vivía para la ley como un medio de justificación. Se quitó ese yugo de esclavitud, de cumplir para pretender ganar algo que por sí mismo no podía ganar. La ley dejó de ser el objeto en la vida de este apóstol. Los judíos, ¿qué miraban? Ellos no miraban ni siquiera a Dios. Ellos miraban la ley, solamente cumplir la ley. No buscaban agradar a Dios. Muchas veces en el Antiguo Testamento el Señor les decía, yo no quiero sacrificios. Yo no quiero eso. Quiero misericordia. Quiero eso. ¿Sí? El Señor les dijo a los fariseos, ustedes diezman hasta lo más mínimo. Si tienen un plantío de menta, hasta la 10ª parte, ustedes van meticulosamente y van y llevan eso al templo. Diezmo. ¿Y qué pasó con la justicia? ¿Qué pasó con la misericordia? Que eso no lo están diezmando, no lo están ofreciendo, y eso es lo que yo pido. Pablo entendió que la ley tenía un propósito, llevarlo a Cristo. Y eso más adelante lo va a enseñar aquí en Gálatas. Pero entonces aquí lo que tenemos es que ya Pablo ya no luchaba para conseguir ser aceptado por Dios. Ya no luchaba por ello, pues en Cristo ya lo era. Ahora su vida estaba encauzada en vivir para Dios libremente. Esto ciertamente es liberador, hermanos, liberador. No estamos haciendo una sesión psicológica de librarles de temores y cosas así. Pero ciertamente la Escritura nos enseña que cuando entendemos la doctrina de la justificación, esto es liberador. Porque esa carga de la cual hizo mención nuestro Señor Jesucristo, que dijo, llevad mi yugo, que es fácil y ligero. Traigan todas sus ansias y póngala delante de mí, dijo el apóstol Pedro. Delante de Cristo, lleven sus ansias, toda su carga delante del Señor, que Él sí las puede llevar. ¿Cuántas veces hemos lidiado con el pecado como si nosotros pudiéramos resolver el pecado? Y lo sabemos, que el único que puede resolver el pecado es Dios. Pero aún así nos esforzamos de una manera tan descarnada aún de decir, yo no puedo. ¿Esto qué nos lleva? A volcarnos delante del Señor y decir, eres tú el que puedes, Señor, yo no puedo, necesito es de ti, necesito de tu gracia, necesito de tu perdón, necesito que me ames. ¿Y qué hace el Señor? Te ama y te perdona y te da su ley para que sepas cómo caminar por este mundo de tinieblas. Qué maravillosa es la obra de Dios, que nos ha librado de las acusaciones de la ley,
Pues en Cristo ya no somos deudores, ya que sobre Cristo se cumplió la sentencia penal de la ley. La paga del pecado es muerte. Ahora, nuestra expectativa está ¿en qué? En vivir libremente para Dios. Hermanos, nadie viene a este lugar en día domingo con una obligación, sino es con la expresión de querer amar a Dios por medio de la adoración. Si usted viene obligado, hermano, le da exactamente lo mismo que venga o que no venga. Le da igual. Pero si usted viene motivado por lo que Cristo ha hecho en su corazón, en su vida, usted viene a gozarse en este lugar de quién es Cristo y lo que ha hecho. Y usted estará dispuesto, Señor, lo que tú quieras de mí, ayúdame a podértelo ofrecer. Ayúdame. Esa es nuestra expectativa, vivir para Dios. Y esto quiere decir que aunque estemos muertos a la demanda del juicio de la ley, ahora, hermanos, estamos vivos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y para ello, aquí lo tiene, la Biblia. Ahí tiene la ley. ¿Sí? Y para todos nosotros la ley toma los más excelentes méritos que nos muestra la manera correcta de vivir para Dios. Por eso, un cristiano sin Biblia es un cristiano que está expuesto a lo que su corazón le quiera indicar. Es que a mí me parece que a Dios le gusta que yo le diga esto. Es que a mí me parece que a Dios le gusta que yo cante esto. Es que a mí me parece que a Dios le gusta que yo le adore en mi casa y que no vaya a la iglesia. Usted está siendo esclavo desde su corazón. Y recuerde que cuando usted confesó a Cristo, usted le dijo, eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Yo soy tu siervo. Ahora, ¿será que el Señor no ha sido lo suficientemente claro como para decirnos la manera en que le debemos servir? Hermano, mire, 66 libros tiene, para que usted sepa cómo debe servirle a su Señor. Pero le dedicamos más tiempo al mundo, ¿sí? Porque a ese sí es fácil, y es fácil de satisfacerlo. ¿Sí? Y el mundo nos habla televisión, radio, internet, por donde quiera está el amigo, está por donde quiera, ahí está el mundo, con su doctrina. Y nos dice cómo adorarle. Ahora, pero es que nosotros no somos esclavos del mundo, somos esclavos de Cristo. Y el Señor ha hablado, y ha hablado claramente. Y es por ello que debiéramos volver a las Escrituras para vivir de la manera correcta para Dios. La ley nos ayuda ahora a saber cómo vivir para Dios y no para nosotros mismos. Ese era el caso de Pablo antes de Cristo. Él vivía para él mismo, estando bajo la ley, buscando su propia justificación, pero ahora en Cristo él vivía para Dios, no bajo la ley, pero sí en la ley. Y esto lo digo, hermanos, porque en ciertos círculos cristianos han despreciado la ley de Dios por un mal entendimiento de lo que significa estar muerto a la ley. Y han desechado la ley de Dios para vivir una libertad que no tiene límites y han hecho de la gracia un camino de libertinaje. Y su bandera es que en Cristo soy libre. Libre para pecar. Libre para hacer lo que su corazón pervertido le indique. No, hermano, no lo es. Hemos sido libres en la libertad en que hemos sido libres, y es la libertad de Cristo, en su ley. Hermanos, así es que, ya cierro con esto, pudiéramos concluir que la preocupación de los judaizantes, en cierto aspecto, pudiéramos considerarla como legítima, en cierto aspecto, ¿sí? Porque ellos querían que sus hermanos judíos cumplieran la ley. Y pudiéramos decir, es loable. Como si yo les dijera, hermanos, procuremos guardar los 10 mandamientos. Procuremos. Es loable. Ya que lo que
Para estos individuos, los creyentes gentiles podían caer en un deliberado antinomianismo. Lo mismo, yo les puedo decir, hermano, no deseche la Escritura. La Escritura, dice el salmista, es lámpara a nuestros pies. Quite la Biblia de su camino y ha de estar resbalando 1,000 veces. La ley son esas cercas que están al lado y lado de nuestro camino para que no saltemos al pecado. Nos mantiene allí conformados a la voluntad de Dios. Así es que esto que acabamos de ver, hermanos, primeramente se trata de un llamado urgente a que como creyentes entendamos la doctrina de la justificación como el único medio para ser declarados justos delante de Dios. Cualquier práctica, por más que sea legítima, pero que es usada como un medio para ser conocidos por Dios como buenos sujetos, pues automáticamente, hermanos, esto se convierte en una blasfemia, ya que estamos menospreciando la obra de Cristo, haciéndola insuficiente. Miren, el Señor les dijo, advirtió a sus discípulos, no hagan como los hipócritas, que ayunen, que oran, que dan limosna. 3 obras loables que todo creyente debiera hacer, pero con la intención correcta. Con la intención correcta. No lo hacemos para ganar el favor, no lo hacemos para ganar salvación, no lo hacemos para que el Señor me bendiga, ni mucho menos para ser vistos por los hombres. Toda práctica, por buena que sea, hermanos, cuando las tomamos como si fuera un medio de justificación, estamos menospreciando la obra de Cristo. Y esto es sumamente grave, ya que anexarle cualquier otra cosa a la obra de Cristo es considerar que lo que hizo Cristo no fue suficiente. Y que Cristo lo que hizo es emancipar o ser más bien un motivador de pecado y de condenación. Ahora, y en segundo lugar, es que si las obras nos salvan, no hagamos de la ley el camino para salvación. De ser así, estamos desconociendo la voluntad de Dios, que ha sido dispuesta, que la salvación sea por gracia, por medio de la fe. La ley debe ser considerada, hermanos, solamente como lo que tiene que ser, como una regla de vida para todos los creyentes, una regla que nos invita a conocer la voluntad de Dios, una regla que nos enseña qué es lo que Dios quiere, y ser obviamente sujetos a la obra del Espíritu Santo para poder andar en la verdad y ser santificados, apartados, y eso se logra es por medio de la palabra. Ahora la ley de Dios, hermanos, la debemos considerar como un marco que restringe también nuestro pecado. No podemos desechar la ley. Nos muestra lo mal que estamos, nos muestra el peligro y son llamados urgentes para que nosotros no nos desviemos. Así es que, amado hermano, el que dice ser salvo y vive sujeto a una obra queriendo ganar el favor de Dios, se está haciendo peor que un impío. Porque su esfuerzo lo pone en sí mismo y no en lo que hizo el poderoso Dios. Así es que les ruego, hermanos, que ahorita oremos y le pidamos al Señor que nos ayude con estas verdades que hemos estado observando y que podamos vivir por gracia. Que sepamos y aprendamos a vivir por gracia. Y si es que aún no hemos alcanzado la gracia de Dios, pues que el Señor nos conceda la fe y el don del arrepentimiento para podernos acercar a Él y recibir lo que Él nos quiere dar en este.